la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y cuando estén ahí me dicen amén. Vamos a leer, el capítulo no es largo, vamos a leerlo, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para ver qué nos dice el Señor el día de hoy. Dice de esta manera: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendaciones de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Oramos. Dios, Padre bueno, te ruego, Señor, que hoy podamos escucharte, Señor, y ser confortados, ser confrontados, Señor, ser animados, Señor, en cada área de nuestra vida en la que sea necesario, Señor, estar frente a ti el día de hoy, a tus pies y recibir ese consuelo, esa fortaleza de parte tuya, Dios. Te ruego que nos hables, pero también, Señor, que quites todo aquello que esté estorbándonos, que pueda interrumpirnos el día de hoy a estar recibiendo tu palabra, tu voluntad, tu consejo y tu guía, Señor. Dios, háblanos y dispón nuestros oídos, Señor, a escuchar claramente y retener y poner por obras el momento necesario, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bien, pues, ni qué decir, empieza con las preguntas, ¿no? Comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos. Yo lo hago con mi énfasis añadido, dirían, pero el tema es que es la misma carta. No estamos leyendo una situación diferente, sino es la continuación de lo que hemos estado viendo y prácticamente continuación de la primera carta. Y lo que ha estado aclarando Pablo desde el principio de esta segunda carta precisamente es lo que ha sucedido con él, lo que ha sucedido con muchos hermanos
No quiere decir que tengamos menos fe, que estemos siendo probados todo el tiempo, sino que el mundo finalmente es como es, está caído y nosotros tenemos que pasar por este mundo, como dijo Jesús, en aflicciones, pero finalmente Él ha vencido el mundo y Él está con nosotros. Y Él está, Pablo lo que está haciendo es mostrándoles que a pesar de que ha sufrido y sigue sufriendo o está batallando mucho, lo han menospreciado, lo han querido calumniar, le han querido quitar el peso de apóstol que Él tenía, Él dice, pues yo sé quién soy y soy apóstol de Jesucristo elegido por Dios, ¿sí? Y esto es lo que estoy haciendo. Entonces, les decía, llegan gente, personas que han, entre paréntesis, enriquecido el Evangelio al lugar donde Él se plantó, sembró las iglesias, las plantó, Dios las hizo crecer y como en todo lugar, ¿no? Que no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, cuando yo llegué al Señor y dije, bueno, el cristianismo es el cristianismo, ¿no? Y empecé a buscar más de Cristo y me encontré con ese canal de televisión. Estábamos en California, que ya ustedes ya lo saben, y las maratónicas interminables y todo eso, pero había predicaciones interesantes con respecto a tus necesidades en ese momento, ya fueran económicas, ya fueran de salud, ya fueran lo que sea. Entonces, podía pasarme horas escuchando predicaciones, también trabajaba, pero podía pasarme horas y también trabajo ahorita. ¿Sí? No hago tiendas, pero hago otras cosas, pero sí trabajo también. Digo, lo de tiendas, el que tengo oídos para oír, escuche, ya sabe a qué nos referimos. Entonces, escuchaba, pero no había puesto atención porque nosotros hacemos mucho énfasis en la sana doctrina, en que sea bíblico. Y después de que comienzas a conocer un poco más cuanto a la Biblia, tuvimos que buscar la iglesia que nos mostrara quién era Cristo, ¿no? Y lo que decía la palabra. Y así pasa, pero ¿cuánta gente hay en esos lugares, en esas iglesias? No que todas estén mal, no, pero algunas que son abiertamente, solo toman el nombre de Cristo para justificar que son iglesia, pero no predican la palabra, no se predica la palabra. Y eso estaba sucediendo también con Pablo. Llegan judíos que sí han creído en Jesucristo, pero dicen, no, es Jesús más esto, ¿no? Jesús más la purificación, Jesús más los sacrificios, Jesús más todo. No, dice Pablo, es Jesús más nada, es Jesús. Y está ahí donde viene el tema, el ministerio de la justificación, ¿no? Recuerdan que en la carta a los romanos, no, bueno, yo siempre digo recuerdan, pero tal vez no han leído la carta a los romanos algunos, pero ya la estudiamos en la iglesia. Los que tienen más tiempo con nosotros saben lo que vimos ahí. El ministerio de la justificación es a través de la muerte vicaria, de la muerte en sustitución de Jesús por nosotros, ¿sí? Su justicia no la transfirió a nosotros. El hecho de que Él, siendo justo y siendo inocente, murió por el culpable, Él nos dio esa condición que Él tiene, ¿sí? Ese es el ministerio de la justificación o el nuevo pacto, como se menciona también de las dos maneras aquí en este tercer capítulo, ¿sí? Pero es en Jesucristo y es a través de Él. Y Pablo, nuevamente, si vemos el primer versículo de esta segunda carta, dice lo que les acaba de mencionar: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y recuerda esto, voluntad de Dios, porque hay quien, Pablo mismo lo menciona por eso, hay quien aquí viene queriéndose justificar y buscando cartas de recomendación, y nosotros somos esto, y dice, no, a mí me eligió Dios. ¿Sí? A mí Dios me quitó las escamas de los ojos, Él me dejó ver a Jesucristo, entregarme a Él y ser ahora un vocero de Él, ¿sí? Un enviado del apóstol, enviado de Jesucristo, ¿sí? Él. Y eso es lo que les está mencionando. Ahora,
Dice, necesitamos justificarnos de alguna manera que estamos hablando con ustedes. Quiero decirles algo, dice Pablo, y eso es para todos nosotros, porque toda la palabra es para todos nosotros en todos los tiempos, ¿sí? No necesitamos cartas de recomendación por una sencilla razón. El versículo 2 dice, las cartas de recomendación que se necesitan, esas cartas somos nosotros, somos cada uno de nosotros, porque somos los que hemos recibido la instrucción y la que de aquí lo reciben también. La carta de recomendación de Cristo somos cada uno de nosotros, de Cristo. Porque Pablo dice, bueno, yo soy Pablo, pero realmente el que represento es a Cristo. Y mi carta de recomendación tiene que decir apóstol de Jesucristo. Independientemente si dijera el nombre, podríamos omitirlo, simplemente este hombre es apóstol de Jesucristo. Bueno, pero es Pablo, el apóstol de Jesucristo. Así cada uno de nosotros. Y yo preguntaría para cada uno de nosotros, porque dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, ¿por quiénes? Sí lo están leyendo, me están siguiendo ahí en sus Biblias, ¿verdad? Por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Yo les preguntaría, ¿qué están leyendo los hombres en estas cartas que tenemos en la iglesia? Los hombres y mujeres, como les decía la semana pasada, para que no hagamos acepción de personas, no. Afuera, ¿qué están leyendo? ¿Qué están leyendo en nosotros? ¿Qué hacemos para manifestar esa luz que dice Dios, que dijo Jesús que somos aquí? ¿Sí? ¿Cómo nos están leyendo? ¿Qué es lo que están viendo en cada uno de nosotros? Ese punto es a reflexionar. Si somos cartas escritas, esto se escribe a través de la palabra, a través de la fe, la justificación, el que somos hijos de Dios, pero se sigue escribiendo, ¿no? Porque cada día que nosotros vamos a la palabra, espero que no sea cada año, pero espero que cada día, porque hoy y mañana y pasado mañana, porque tenemos que ser muy específicos en esto, ¿no? Y que cada día que voy de rodillas a la presencia del Señor, Él me muestre algo más para vivir en mi vida a través de la palabra. Y que esto vaya escribiéndose en mí para que yo pueda reflejarlo afuera. ¿Cómo se ve en la calle? ¿Cómo lo leen en la calle? Busco al Señor para el consejo que necesito en la situación que tengo con mi esposa, mujeres con su esposo, la situación que tengo con mis hijos, que tengo en el trabajo, el problema que se me vino encima, el tema que no tengo trabajo, que cualquier tema que yo estoy viviendo, complicado el accidente que tuve, la enfermedad que estoy padeciendo, busco al Señor, el consejo del Señor, la dirección del Señor, la oración de los hermanos, o me voy a buscar a mi amigo, a mi amiga, a mi papá, a quien me dé aquel consejo sabio y que sé que me va a ayudar de alguna manera. Bueno, ¿cómo me está leyendo esa gente? Que son incrédulos, sí son incrédulos, obviamente, no estamos hablando de los creyentes, porque tal vez mi papá es creyente y yo lo considero sabio en el Señor y voy y lo busco, ¿no? El mío no es creyente, pero ¿cómo me leen esas personas si yo soy cristiano y confío en Jesucristo? Y sé que mi Dios es el Dios, el único Dios todopoderoso que hay, que tiene el universo en sus manos, que habla y crea, que también el que tiene poder sobre la vida y la muerte, el que es el proveedor, el que es todo nosotros. ¿Cómo me lee la gente cuando yo corro llorando porque me resuelvan mis problemas? O que eso es una.
pero puede ser, o sea, si tengo un problema y necesito refugiarme en algo, ok, pero primero voy a Dios. O cómo reacciono en las situaciones adversas que ocurren en mi vida. La clásica mía es la de, les digo, vamos manejando y se nos atraviesa, ¿no? O ahí dice vuelta prohibida, pero que si no llego y cosas así. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me lee la gente? Como en algún momento me decía mi esposa, quítale la palomita mejor, no el carro. ¿Sí? Ok, o sea, ¿así? ¿Algo así? ¿Cómo me lee? Digo, oye, nada más me pasé 1 kilómetro arriba de la velocidad máxima. Pero todos tenemos situaciones, no quiero verme legalista, quiero que cada uno reflexione en su situación, en la confianza en el Señor, porque en esa confianza, en esa fe y en ese buscarle es como se refleja la lectura que la gente va a hacer de las cartas de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cómo nos están leyendo? ¿Sí? Están escritas en el corazón, dice aquí en el versículo 4, no en las tablas de piedra. Las tablas de piedra saben, y lo vemos más adelante, sabe a qué se refiere, ¿no? Las tablas de piedra es donde se escribió la ley, donde le dio la ley Dios a Moisés para transmitírsela al pueblo, y después de ahí se derivaron leyes y leyes y leyes y leyes, pero a eso se refiere. Buscas esa ley, esa es la que tienes tú retenida o la que va en las tablas de carne del corazón, las que son por la fe, las que digo, ok, la situación está complicada, yo no veo salida de esto, pero el Señor no tiene nada que pueda estorbarle. Yo no puedo limitar a Dios en su poder, yo tengo que confiar en mi Dios Todopoderoso. ¿Cómo quiero yo que la gente me lea? No cómo quiero yo, cómo me está leyendo, ¿no? Y obviamente lo hemos platicado todo el tiempo, o sea, no es fácil manifestar esa confianza en Dios cuando el problema a veces lo tenemos aquí encima, pero por eso mismo tenemos que ejercitarnos todo el tiempo. El problema es que cuando estamos bien, decimos, Dios bendice este día, y ya me voy, y regreso igual, ¿no? Bendice los alimentos y todo bien. Y cuando viene el problema no estoy preparado porque yo no estoy ejercitándome cada día en buscar su palabra, conocer su palabra, orar a Él y hacerme más íntimo con Él cada día. Y que esa lectura, esa carta se vaya quedando bien marcadita, bien clara para todos los demás de quién eres tú, quién soy yo. Soy el Hijo de Dios, no importa mi nombre, soy Hijo de Dios. ¿Sí? Soy Hijo de Dios. Cada uno de nosotros, ¿cómo lo ven? Es que yo no hago esto porque soy cristiano, o simplemente respeto y bendigo a aquellos que los veo diferentes y le digo, Señor, haz resplandecer tu rostro delante de ellos un día, Señor, y permite abrir mi boca para comentarles que el Señor todavía está cerca y todavía puede ser hallado, ¿no? Así es. Entonces dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros, esa confianza de que Él fue quien nos dirigió a escribir o a que nosotros demos esas instrucciones bíblicas, pero es Él el que está llenándonos. De tal confianza tenemos para con nosotros, porque nosotros no tenemos capacidad como para pensar esas cosas que son de origen celestial, ¿no? Las verdades que se manifiestan terrenalmente para nuestra vida, porque está hablando de las instrucciones que Él manifestó en la primera carta, como instrucciones que les dejó cuando estuvo presente 1 año y medio en la iglesia de Corinto, hablándoles de Cristo y guiándoles en todos los temas. ¿Recuerdan algunos de los temas? Nos hablaba acerca de cómo tratar el pecado en los hermanos, ¿sí? ¿Cuál era el fruto del Espíritu, las obras de la carne? Cómo eran las relaciones de pareja y cómo deberían de ser dependiendo si había o no, si estaban casados o no, si estaban
don de continencia y demás, todas esas cosas, si se separaban, cuál era la instrucción que tenían que tener, los dones espirituales, cuál era el amor, cómo se manifiesta el amor bíblico real, ¿no? Y qué buscáramos al final de cuentas, ¿no? ¿Qué era lo que teníamos que enfocarnos? Entonces, cada instrucción que él dijo, la está reafirmando con esto, Pablo, les está diciendo, nada de esas cosas que yo les dejé dicha, que yo les instruí, que estuvimos hablando, que ustedes me preguntaban, ¿y qué hacemos con esto, no? Y si mi esposa se fue, ¿por qué ahora soy creyente? Ok, tú trata de reconciliarte, pero si no, déjala ir, pero ¿sabes qué? Noticia, te tienes que quedar así. Decía, no, pues déjame ir a ver si la convenzo, ¿no? O sea, de alguna manera les sirve para insistir y mostrarles quién es Cristo, ¿sí? Entonces, dice Pablo, no es que a nosotros se nos hayan ocurrido estas cosas. Esa competencia no viene de nosotros mismos, ¿sí? Todo eso proviene de Dios. Y nosotros sabemos hoy, ¿no? Segunda carta de Timoteo, donde habla acerca de que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para lo que tú necesites, ¿sí? Para prepararnos como hijos de Dios, en todos los sentidos. Porque entonces viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y cuántas cosas no he escuchado yo a través de este versículo, ¿sí? Pero si tú vas conmigo siguiendo desde que estamos en 1 Corintios y llegamos hasta este punto, vamos a entender de qué se trata. Si no, nos vamos a quedar con la idea de que en alguna vez escuché predicadores muy reconocidos, es decir, es que no tienes que enfocarte en tanto estudiar de la Biblia, buscar que esto y buscar aquello, porque eso te va a matar, porque la letra mata. No es así. Se refiere precisamente otra vez a esas tablas de la ley. La letra mata, la ley ya estaba escrita y se enfocaba mucho en la lectura de la ley para recordarle todo el tiempo a la gente qué es lo que tenían que hacer. Y dijo Pablo, ¿la ley es mala? No, porque es santa, dijo, es santa. ¿Por qué es santa? Porque la dio Dios. Pero no, o sea, la ley lo que nos muestra es nuestra condición de pecadores. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La gracia del Señor, porque no es, tenemos que hacer porque está escrito ahí, sino tenemos que vivir confiados en Dios. No voy a ver si me aclarando. Dice, la letra, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La ley siempre nos lleva a ver la condición en la que nos encontramos todo el tiempo. De una u otra manera siempre estamos fallando, siempre. El Señor nos ha rescatado de nuestra condición original y cada vez nos damos más cuenta cuando la estamos regando, cuando estamos en pecado. Sí, digo pecado más bien porque de verdad a veces creemos que regarla y pecar son cosas diferentes y muchas veces estamos regando pecando, ¿sí? Así que estamos pecando y ya no nos damos cuenta, pero tenemos que ser muy, muy conscientes de que la ley lo que me muestra, si yo me voy a la ley, yo sigo quedando corto en referencia a lo que puedo hacer para alcanzar a Cristo. Pero si yo me refugio en lo que Cristo ya hizo en mí, el ministerio de la justificación, entonces no es que yo no me tenga que esforzar por no pecar,
sino que yo ya dejo en sus manos el tema de mi santificación en el Señor y hago mi parte. Sí, hago mi parte, porque otra vez, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, Jesús también lo dijo, no, vete y no peques más. O sea, ya me di cuenta del pecado, pues entonces tengo que tratar de evitarlo, pero tengo que descansar de todos modos, porque el día de hoy mismo voy a volver a regarla, tal vez en mi pensamiento, tal vez con mi boca, tal vez en alguna acción, voy a volver a fallar, y yo tengo que volver a Cristo y decir, perdóname, Señor, y sé que Él sigue haciendo esa obra en mí, porque no me va a desechar, porque la salvación, si yo me he entregado al Señor y he recibido a Jesucristo y tengo la salvación, no la puedo perder. ¿Sí? El tema es que la tenga. ¿Sí? El tema es que la tenga y yo refugiarme ahí en Él, y de esa misma manera poder descansar en este tema que menciona aquí, ¿no? El tema de refugiarme en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cada uno de los creyentes en Cristo Jesús ha sido sellado con el Espíritu Santo y como arras, como una garantía de lo que ha de venir, de la salvación eterna, ¿sí? De la vida eterna. Entonces, digo, eso me da vida. Eso es lo que me vivifica, a pesar de estar viviendo en este mundo y tal vez sufrir consecuencias de acciones que yo hice, porque también muchos llegan a Cristo creyendo que por acto de magia, porque así se los vendieron, todas las consecuencias de todo lo que llevan arrastrando se van a olvidar. Y el Señor es tan bueno en cuanto a su voluntad y su propósito para su iglesia, para sus hijos, que puede cambiar esas cosas, si es su propósito, pero si él ve el corazón, él pesa el corazón. Si sabe que se tiene que aprender la lección de manera que no se olvide, tal vez haya consecuencias a la larga y tengamos que vivir con ellas, pero salvos, ¿sí? Santos a través de Él, justificados, sabiendo que tenemos vida eterna, pero otra vez, tal vez sufriendo las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Esa es voluntad de Dios. Esperemos qué es lo que Él quiere hacer en cada uno. Pero el Espíritu vivifica. Entonces, dice la letra, te enfocas en la letra. ¿Y qué pasaba aquí? Que llegaban a traerle a los demás personas, que le digo, con buena intención, bien intencionados, sí, pero es que a Pablo le ha de haber faltado, Pablo se le olvidó que era judío y tenía que hacer votos y tenía que hacer esto, y llegan y lo dicen tal vez con buena intención, tanto así que el capítulo anterior, el primero de esta carta, habla acerca de que, oye, si ustedes lo perdonan, yo lo perdoné, porque tal vez ya se arrepintieron de esas ideas que llevaron para enriquecer el Evangelio de Jesucristo, que no eran guiadas por Jesucristo, ¿sí? Entonces, tampoco es de tomarlos como, es que ya soy falso maestro. No falso maestro si siguen aferrados a una línea doctrinal que no va de acuerdo a la palabra, pero de que tal vez tengamos que entender o enseñarnos y decir, oye, pero la palabra dice esto, mira, te muestro, y podamos edificarnos entre hermanos para seguir creciendo. O sea, no es para condenación nada. ¿Recuerdan el primer tema que Pablo tocó con los corintios? Ese hombre está en pecado, si no se arrepiente del pecado, tiene que salir de ahí, tienen que entregarlo a Satanás con el fin de salvar su alma. O sea, nada es para condenar, todo es para salvación, siempre. Que el corazón de muchos se resiste y se aleja, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero habla de esto, ¿no? Entonces, la letra, la ley, nos muestra el pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, la letra mata. Mas el Espíritu de Dios en él, por el arrepentimiento que trae a nosotros, por el ministerio de la justificación, la reconciliación con Dios, nos da
vida eterna. Pero esto no va sin lo anterior, les vuelvo a decir, cómo nos leen, porque como nos lean eso es un parámetro para ver cómo estamos con el Señor. Y podríamos pensar, entonces es por obras, porque platicando del tema, dice, entonces estás diciendo que es por obras. No, la salvación, la eternidad, el habitar con Cristo para siempre, no es por obras. Es porque a Cristo le plació, a Dios le plació salvarnos. Dijo, tú van a creer en Jesucristo, aquí está Jesucristo, arrepiéntanse. Y somos salvos, pero dice en Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia, pero somos salvos para buenas obras. Porque, de nuevo, yo puedo decir que amo a Dios y voy el domingo, vengo el domingo y levanto las manos y ya, entonces, ¿cómo manifiestas tu amor a Dios? Es que los domingos voy a cantar y levanto las manos. Oye, pero nunca te vemos como que platicando con los hermanos, como que orando por los hermanos, como que viendo a ver si puedes ayudar en algo entre los hermanos, hablando de Cristo y demás. Sí, pero yo voy los domingos y levanto las manos. Es como que tomamos la parte más fácil, ¿no? Cuando somos cristianos todo el tiempo, o sea, es nuestra nueva condición de vida, es nuestra condición de vida. Por eso les menciono, cómo lo leemos, porque como nos lean, es el termómetro que debemos de nosotros valorar para ver cómo estamos en nuestra relación con el Señor. Yo estoy bien, sí, lo que pasa es que los demás no se fijan en que soy cristiano, ¿sí? Si no, pues no me pusieran tanto tropiezo para que no me molestaran, ¿no? Y digo, no es así, yo tengo que buscar mostrar al Señor Jesús, y otra vez no es por obras, pero sí es para obras. O sea, no es que te vas a condenar si hoy hiciste, hoy gritaste, hoy viste feo a alguien, no, pero sí tienen que ver a Cristo cada vez más en nuestra vida, cada vez más, ¿sí? En nuestra vida. Porque, fíjate, platicando precisamente el tema, como les decía, pensábamos religión tradicional que dice, bueno, nace un niño y ¿qué es lo que tienen que hacer? Bautizarlo, ¿para qué? Para salvación. Y ya lo bautizan y dicen, ya es salvo. No, ahora se tiene que, ¿qué sigue? Confirmar. Bueno, ya lo confirmaron así. No, ¿ahora qué sigue? Ajá, ahora sí. No, ¿qué sigue? Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Fui al catecismo también. Y al final de la vida dice, ahora sí ya fue salvo. No, ahora tienes que hacer tantos rosarios para esto, ¿para qué? Para que sacarlo del... Y ya, entonces ya los hicimos, entonces ya salió. No, pues no sabemos, Dios es el que sabe. ¿Sabes qué? Como cristianos sabemos que en Cristo, si permanecemos en Cristo, somos salvos, tenemos vida eterna. No es a ver si pega, a ver si llego. Es que Él dijo que nos iba a dar esa vida eterna en Él, si yo creía en Jesucristo. ¿Sí? Y tenemos esa seguridad eterna. Y eso es lo que tenemos que trabajar y ejercitarnos en la piedad para poder estar conscientes todo el tiempo. Lo que yo viva aquí, lo peor que pueda vivir aquí se va a quedar. Lo mejor también. Yo tengo que pensar más allá. En la situación adversa que esté viviendo, digo, ok, mi Señor es poderoso, es un gigante, o sea, tiene todo en sus manos. Y yo estoy con Él. Dice, es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Sí, dice, ¿de qué puedes temer al hombre? Dice, tú teme a Dios y descansa en Él. ¿Sí? En Él, ahí en Él. Entonces,
vemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Obras? ¿Para ser salvos? No. Pero sí, como hijos de Dios tenemos que buscar aquello para lo que Dios nos ha preparado. Pero primeramente es para manifestar fe y buscar su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sí? Todo lo demás está en sus manos. O sea, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que por más que hemos querido mantener el control de algo, cualquier situación, nuestras manos no fueron suficientes? Nuestra mente preparada y ejercitada y con todo lo que yo he aprendido y la experiencia que tengo, mis manos no pudieron detener nada y se fue. Pero como hijos de Dios tenemos que entender que hasta eso fue propósito de Dios. Si yo no hubiera soltado muchas cosas en mi vida, yo tal vez no hubiera escuchado el Evangelio. ¿Sí? No sé a ustedes, pero creo que una frase que me gustó mucho desde el principio que conocimos del Señor es la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y obviamente yo ahora entiendo que Dios no necesita oportunidades, ¿no? Pero la verdad es que sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque es cuando más débiles nos sentimos, cuando nos sentimos acabados, cuando decimos la clásica, si existes, ¿sí o no? Y ya después le decimos, perdóname Dios por decirte aquella vez eso, ¿no? Sí existe, sí es un Dios vivo, un Dios que manifiesta todo su poder y todo su amor cada día para con sus hijos. De este pacto nos recuerda Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, y dice así, yo se los leo, pero también aquí los pueden leer. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí? Avisanos que venía el Mesías, que venía ese nuevo pacto que Jesús dijo, este es un nuevo pacto de mi sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa sangre derramada del Cordero de Dios inmolado es la que nos dio vida en el mismo. Y continúa en esta siguiente porción, habla acerca precisamente de esta justificación, ¿no? ¿Cómo? Dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Los seres humanos somos mucho de ver. Por ahí decimos que somos cinéticos y que somos de ver. La mayoría somos de ver. Si vemos existe, si no vemos le batallamos un poco, ¿no? Pero con el Señor dice, lo que no se ve es lo eterno, ¿sí? Lo que se ve es temporal. Y esa es otra de nuestras batallas diarias como cristianos, el ver lo que no se ve, el confiar en lo que no se ve, el que la fe se manifieste realmente. Y les está dando esa comparación Pablo, que dice, sí, ustedes ven la ley porque está escrita, y dicen, confiamos en eso que está escrito porque está escrito y sabemos que vino de Dios, Dios lo guió para que se escribiera así, pero lo que les estoy diciendo también, ¿por qué? Porque lo recibí del Señor, porque se lo estoy compartiendo, porque viene de Dios y Él dijo, este es un nuevo pacto,
que toma lugar después del anterior. ¿Sí? Dice, ahora sí, ¿quieres observar la ley? Sí, pero puedes observarla, como muchos que la observan, pero no te va a servir para estar con el Señor. ¿Sí? Te va a servir como para practicar a ser judío, pero no te va a llevar a ningún lado. Lo que te va a llevar con el Señor es confiar en Él, creer en Él y saberte amado, ¿sí? Perdonado, justificado. Dice que ya Jesús en Él te ha presentado santo y sin mancha delante de Dios. Eso es lo que te va a dar la eternidad y va a afirmar tu alma en Él mismo. Eso es. No se ve. Nosotros ya tenemos la Biblia, ya la tenemos el Antiguo y el Nuevo. Y nosotros sabemos que uno no invalida al otro porque tenemos que conocer el otro. Dijo Pablo otra vez, la ley es santa, sí es santa, pero no podemos guiarnos por ella porque como para nuestro día a día, porque nos va a mostrar, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos va a mostrar, híjole, estás peor de lo que pensabas. Y nosotros tenemos que descansar en el que ya nos libró de esa condenación eterna. Y de esa manera ver mi vida cada día, en cada situación que estoy. Otra vez les decía desde el inicio, ¿no? La situación con mi pareja, ¿quién tiene que mediar ahí? En mí, primero que nada. Yo digo, bueno, Señor, por favor, te pido y te ruego, aquí te estoy pidiendo en el día de hoy que cambie su mente. Digo, ¿y por qué no cambia la tuya? Digo, Señor, dame ese cariño, ese amor, esa humildad en ti para poder entender qué es lo que necesita. Y Señor, que podamos solucionar este problema juntos, ¿no? Juntos en el Señor. Buscar al Señor en todo momento. Y no correr y decirle, no, otra vez se puso, se hizo, dijo, y empezar a quemar a todos por todos lados y mostrar esa carta abierta, escrita con los pies, pero no por Cristo, ¿sí? Con los pies. Y nosotros necesitamos enseñarle que Cristo está escribiendo en nuestra vida, ¿sí? La que dice, Él es Hijo de Dios. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué solucionan? ¿Por qué a pesar de que yo los conocí, ahora los veo y nuevamente se ven bien, están tranquilos, sé que tienen dificultades, pero siempre las solucionan? Porque somos hijos de Dios y Él está en nosotros. Incluso en las diferencias que llega a haber entre hermanos en la iglesia, estamos en la carne. Pero debemos vivir en el Espíritu, ¿sí? Y ahí esto es lo que Él dice. Entonces, esa ley es santa y es gloriosa. La tenemos aquí. Pero en Cristo esta ley es más gloriosa. ¿Por qué? Porque se trata de Él mismo entregándose por nosotros y dándonos vida eterna. Diciendo, ya, estás justificado. ¿Sí? El pecado ya ha muerto en nosotros. No tenemos toda la capacidad de rechazarlo si queremos. Si lo tomamos es porque decidimos hacerlo. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, dice, mucha franqueza. ¿Qué es esto? Que hablamos directamente. ¿Cómo deben de hablar los hermanos en la iglesia? Hablar verdad. Franqueza, somos directos, les decimos lo que es. Pablo lo veo yo de esta manera, lo está diciendo para que no comiencen a brincar y enojarse, ve cómo nos hablan, nos quieren maltratar. No, te estoy hablando francamente. Y muchas veces cuando nos hablan directamente nos molestamos. ¿Sí? Pues ¿qué se creen? Incluso cuando nos hablan, sobre todo cuando nos hablan de pecado, de situaciones que deberían cambiarse, y es, son muy groseros, son muy... ¿Y qué querías? Oye, tú que estás cometiendo ese pecadito, quisiera decirte, dice Pablo, arráncalos de las garras del infierno, sálvalos.
Bueno, Él es el que salva, sí, pero tenemos que hacernos ver la condición en la que nos encontramos. Si ves a tu hermano en alguna falta, con un espíritu de mansedumbre, ve. ¿Sí? Ten cuidado, no vaya a ser que tú también caigas, considérate a ti mismo, pero ve y habla con él. Y díselo. Un espíritu de mansedumbre, no a condenarlo, ¿no? Te vas a ir al infierno. No, oye, hermano, en la palabra Cristo te ama y mira, y vuelve a traerlo en cualquier situación que se esté dando. Porque finalmente, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y no la hacemos, estamos pecando contra Dios. No necesitamos que sean los pecados más evidentes para saber que es pecado. Porque eso sí, no, mira, ya viste cómo viene, oye, este parece esto, este parece aquello, mira, este lo vi el otro día en tal lugar, sí, y lo que no se ve, lo que no se ve es lo peor. Y ahí es donde nosotros debemos de recordar, tenemos que hablarnos con franqueza, tenemos que recordar, somos cartas escritas por Cristo, tenemos que entender, tenemos una ley, estamos en el nuevo pacto donde la ley anterior no aplica, pero de todos modos Dios nos sigue hablando y diciendo, hey, sobrios, velen, no se duerman, estén prestos en Cristo, estén despiertos. Recuerden, se trata de Jesucristo y Él ya los salvó, ya los redimió, y el mundo te va a volver a hacer así, ven, te va a hablar al oído nuevamente, cada momento. Puede salir, por ejemplo, la conferencia que tuvimos hace poco, ¿no? Podemos salir bien animados, bien cargados de la intención de seguir al Espíritu y de corregir aquellas actitudes que no están bien, y al día siguiente ya empezamos a escuchar el mundo y ya nos comienza a estorbar en aquello que acabamos de recibir. Y nosotros tenemos que estar listos a no perder el objetivo que Dios quiere poner en nosotros, ¿sí? Y recordar esto, que no lleguemos a este punto, versículos 13, 14, vamos a terminar, donde dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y a mí se me hacía un poquito complicado este versículo, pero yo digo, somos personas que ven. Oye, llega una persona aquí, que tú lo sabes, que no se predica en alguna iglesia, y llega brillando su cara, y no se puso como en los de las esquinas, ¿no? De que se maquillan de plateado o algo así, sino está brillando, sale luz de su cara. ¿Qué haríamos nosotros? Mucha gente que lo veía pasar en la calle casi le empieza a tomar fotografías, o empiezan a hincarse o a quererlo tocar y a ver si se les pega algo, porque eso es algo sobrenatural y algo que llama la atención, y que si tienen alguna referencia van a decir, es que es el elegido, algo así, ¿no? Dice, mejor me tapo, porque esto es temporal. Dice, Dios me dio las tablas de la ley y en ese momento su gloria me resplandeció y me hizo brillar, pero esto no es lo que tenemos que tener en cuenta, sino la gloria de Dios, ¿sí? No el brillo que me dejó, sino su gloria en sí, ¿sí? Y tengo que taparlo, dice, y él se lo tapaba porque eso eso no es lo que nos iba a dar vida. Dice en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque no ven la libertad que nosotros ya tenemos, dice, pero cuando se conviertan al Señor, y esa es la parte por la que tenemos que orar por los incrédulos, porque no es necesariamente que sean judíos, sino que sean incrédulos, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si tenemos al Espíritu de Dios, somos libres. ¿Libres de qué? Del pecado.
libres para Cristo. No es como que usemos nuestra libertad para hacer lo que nosotros nos dé la gana, ¿no? Sino dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 34 al 36, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Recuerda, estamos aquí como hijos, pero al final se va a manifestar el que es esclavo aún del pecado y el que no. ¿Recuerdas aquella encuesta que te he mencionado, de donde dicen que si el Señor ahorita arrebatara a su iglesia, más de 3/4 de los congregantes se quedan? Imagínate, o sea, nosotros esperemos que sean en las iglesias grandes, aquí todos nos vayamos. ¿Sí? Amén. Entonces dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque el esclavo no se queda para siempre, el Hijo sí. Nosotros como hijos, nosotros nos vamos a quedar para siempre. Pero también dice en Gálatas capítulo 5 versículos 13-15: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa libertad nos deja poder lograrlo, ¿sí? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice, en eso se ve también la libertad que tenemos en Cristo, en cómo nos encontramos como iglesia. Porque el Señor es espíritu, donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y versículo 18 terminamos: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Sabes que nosotros, te digo, cuando interpretemos la Biblia tenemos que recordar que los espejos de ese tiempo no eran como los espejos que tenemos el día de hoy, ¿sí? Porque incluso ahora, aunque estén todos feitos, que a veces te hagan ver más gordito, más flaquito, de todos modos, es muy nítida la imagen. En aquel tiempo eran más bien, si le has comprado a tus hijos, nietos o algunos niños que les han comprado para que no se corten si se les quebra el espejito, ese como metal tallado que se ve todo distorsionado, pero ahí está el espejito, algo así era, ¿sí? Y es mirando cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Y no la veo bien, o sea, la veo pero no la veo bien, ¿sí? Somos transformados, dice, de gloria en la misma imagen. Aunque no lo veamos bien, estamos siendo transformados a lo que el Señor quiere. Pero para eso necesitamos buscarlo, ¿sí? Buscarlo y refugiarnos en Él. Ejercitar eso, que yo recuerde que me está escribiendo y que yo quiero que la letra se vea bonita, ¿no? Que la gente cuando lo lea diga, lo entiendo perfectamente, y no como hace una semana llegué a una consulta y me enseñan unas recetas de otros médicos. Y me dice, doctor, mire, le están dando estos medicamentos, esta receta. Y la empiezo a leer y la releo. Dice que la estaba leyendo. Y se me salió y se les dio risa. Dijo, qué fea letra. Le digo, no entiendo nada. Y soy doctor, imagínate. O sea, la mía no me la entiendo después de que escribo las recetas. A veces trato de hacerlo bien. Pero de plano es así, dije, no entiendo nada, pero así, yo creo me vieron muy, no sé qué cara me verían, que se empezaron a reír ellos también. Y es esto mismo, que cuando la gente nos vea, no diga, no entiendo, sino digan, oye, hay algo ahí, algo que me llama la atención, ¿sí? Y tal vez hasta se animen a preguntar y después decir, mira, Cristo está en mí y me transforma, me ha transformado y sigue haciendo su obra. Y si Él sigue salvando, ¿sí? Para que nos lean como Él nos quiere escribir. Amén. Vamos a terminar en oración para cantar la última alabanza.
este día. Dios, Padre eterno, gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por recordarnos todo esto, Dios, que la justificación que trajiste a nosotros en Él, Señor, ¿quién la puede quitar, Señor? ¿Quién nos apartará de tu amor? Señor, nada nos puede apartar de tu amor. Pero también, Señor, que te busquemos, que nos refugiemos en ti, que todo aquello que estás escribiendo que se pueda notar en mí, que yo lo pueda ver, Señor, cada vez más claro en ese espejo, Señor, que cada día pueda verte más a ti y verme menos yo, Señor, que seas más claro en mi vida, en la vida de mis hermanos, y que yo, Señor, dependa plenamente de ti, que dependamos completamente, sobre todo en aquellos momentos, Señor, en que tenemos la intención de ir a buscar otra ayuda, que cuando te tenemos a ti, Dios, que nos dejemos llenar, ser guiados, animados, confrontados, Señor, persuadidos, Señor, fortalecidos, protegidos, cuidados por ti, haciendo lo que tenemos que hacer, que seamos diligentes en lo que tengamos que hacer, que tú nos hayas guiado, Señor. Dios, gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno, Señor, a aquellos que nos escuchan a la distancia y a los hermanos que hoy no pudieron venir por cualquier razón. Señor, si hay enfermedad, sánales, si hay necesidad, provéeles, Señor. Y déjanos a todos orar unos por otros para poder seguir fortaleciendo tu cuerpo, Señor, porque así nos has guiado, Dios. Pero haz tu obra en cada uno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.